Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, que hace sabio al sencillo, que alumbra los ojos. Tu palabra que alegra el alma. Tu palabra, Señor, que nos permite tener esperanza, Señor, aún en medio de las peores circunstancias. Por eso a ti te adoramos. Nosotros no cantamos en vano, Señor. No cantamos en vano. Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno, Señor, con nosotros. Tú nos has sostenido. Así como muchas veces cantamos, tu diestra nos ha sostenido. Por eso, Señor, no te adoramos, Señor, por nada. No te adoramos simplemente porque nos gusta. Te adoramos porque tú nos has mostrado que eres fiel y que tú eres digno de toda adoración. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén. Bendito es tu nombre, Jesús. Hermanos queridos, pueden tomar sus asientos. Vamos a compartir, hermanos queridos, la palabra en Mateo 24, Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Versículos 8 al 12. Mientras ustedes buscan, quiero recordar algunas cositas que hemos venido trabajando, algunas de hace muchos años, alrededor de 2017, 2018, nosotros hemos estado hablando mucho acerca de la necesidad de ser inofendibles. Les resulta familiar para la mayoría, ¿sí? Ser inofendible. Hermanos queridos, nuestra mente no será transformada. Nuestro carácter no será fortalecido si nosotros no nos entrenamos para soportar grados de ofendibilidad importantes. Cuando nosotros somos capaces de soportar las ofensas, nos transformamos en personas que Dios le llama que tienen madurez. Y esas personas que tienen madurez son las personas que Dios puede depositar nuevos niveles de revelación de su palabra. Porque el que se enoja, se le cierra la capacidad de pensar y entonces reacciona. Una persona que se siente amenazada, porque me dijo eso, yo no lo voy a soportar, y todas esas expresiones de personas inmaduras. Algunos van a decir, pastor, ¿está hablando de mí? Y si le queda lindo el saco, sí. Pero ¿por qué el pastor me dice desde el púlpito? Y bueno, y desde acá se predica. Si por allí, a lo mejor alguno que se ofende mucho, bueno, voy a bajar acá. La persona que es inmadura, Dios no le puede revelar algunas cosas. Las personas inmaduras son débiles y las personas débiles no pueden llevar cargas que son pesadas. Y nosotros somos llamados por Dios a llevar las cargas los unos de los otros, a soportarnos los unos a los otros, a amar a nuestros enemigos. Si nosotros no nos entrenamos aquí para ser inofendible, a las buenas, Dios nos va a sacar al mundo y ahí anda a llorarle a la pellona, dicen acá en el... ¿sí? Entonces, por eso necesitamos entender esto, hermanos queridos, porque el Evangelio, la buena noticia de Dios, no se va a revelar de una manera potente en personas que se ofenden fácilmente. Y hermanos, nosotros estamos viviendo los tiempos más difíciles de la historia a nivel global. Hubo
digamos, en mucho tiempo de la historia hubo zonas en donde las cosas estaban difíciles. Pero la primera vez nosotros tenemos las dificultades que son globales. Y el Señor Jesucristo nos habla a partir del versículo 8, hablando de las guerras y rumores de guerra, dice, y esto solo es principio de dolores. O sea, lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo es principio. ¿Sí? Es la primera contracción de una mamá que está por tener hijo. Nosotros los muchachos entendemos bien ese asunto de las contracciones, no entendemos nada de eso. ¿A qué le podemos llamar principio de dolores? La visita de la suegra. ¿Cómo va a decir eso? Las suegras son buenas, las suegras son bendición. ¿Sí? Sobre todo si están a 1.300 kilómetros como la mía. Cuando vaya a Formosa me va a pasar, no hables más mal de la suegra, me va a decir. Espero que se olvide, faltan varios meses. Y dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Imagínense una persona que no me saludó, por ejemplo. ¿Va a soportar esto? Y dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es algo muy curioso porque nosotros vivimos en una sociedad que se dice cristiana, pero en las escuelas uno puede hablar de Buda, de Confucio, que anda todavía confundiendo a los chinos. Se puede hablar de todas las piedras estas que ahora están de moda, que la fuerza del universo, pero usted pronuncia. Usted puede hablar de fe, usted puede hablar, ¿no es cierto?, de Dios, no hay problema. Pero si usted pronuncia Jesucristo, tiene problemas. ¿Y por qué Dios permite que esto sea progresivo? Porque si viene de golpe, muchos vamos a tener problemas. Porque no nos vamos a preparar para enfrentar las batallas. Nosotros necesitamos entender que la maldad se va a multiplicar. ¿Quiénes van a soportar? ¿Quiénes van a soportar la maldad de la gente? Aquellos que sean maduros. ¿Quién es una persona madura? Aquella que puede soportar los golpes y no llorar. O por lo menos no llorar por mucho tiempo. Le hace unos pucheritos, pero ya se pone otra vez bien firme. Hermanos, qué importante es saber que una de las cosas que le dice una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, dice, haz obra de evangelista. Soporta las aflicciones. ¿Cuál es la tarea de un evangelista? Una de las tareas del evangelista, la más importante, es resucitar muertos. Y tal vez no va a ser la resucitación de un muerto que está en un cajón. Sobre todas las cosas, es resucitar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. El evangelista es aquel que toma un muerto que camina con el ojo abierto, le predica el evangelio y esa persona pasa de muerte a vida, de maldición a bendición. Es una persona que sale de su rollo, de su problema y empieza a abrir los ojos y a tener esperanza. Deja de andar caminando como pollo mirando para abajo y comienza a mirar hacia arriba. Cuando nosotros miramos hacia arriba vemos al resto de la gente. Y cuando vemos a la gente podemos ver su necesidad. Cuando nosotros estamos en modo inmaduro, lo único que miramos es nuestro ombligo. Esas personas no sirven para la guerra.
Por eso necesitamos entender que cuando predicamos el Evangelio, nosotros estamos emitiendo poder para resucitar a aquellos que todavía están muertos. Pero también puede despertar a ese hermano que está dormido, a ese hermano que anda distraído, que se olvidó para qué está en este mundo. El Evangelio nos permite recuperar la memoria. La palabra de Dios te devuelve el cerebro. El cerebro que te robó el pecado, que te robó la mentira de este mundo, que lo más importante es que tenés que amarte. Porque vos merecés una vida distinta. Suena lindo, hasta a mí me gusta. El problema es que cuando yo me miro solamente a mí, entonces voy a tener problemas porque pierdo de vista a la gente que Dios me puso en el camino para que yo le bendiga. Pero el Evangelio también tiene una capacidad, un poder, un power de Dios para que ese que anda caminando bien camine mucho mejor todavía. Para esa persona que no se conforma con lo que está experimentando de Dios hoy y dice, Señor, yo necesito tu Evangelio, yo quiero correr más fuerte. Yo quiero ser más intenso, yo quiero ser más peligroso. Ustedes vieron el título de la prédica. ¿Cuál era el título de la prédica? Gente peligrosa. ¿Sí? Hermanos queridos, nosotros podemos ser gente peligrosa para las tinieblas o podemos ser gente peligrosa para la gente. Si yo quiero ser peligroso para las tinieblas, yo tengo que el Evangelio tiene que ser algo que me cambie todos los días, algo que me confronte, algo que me anime, que me impulse, que me estire. Por eso necesitamos tanto tomar contacto con el Evangelio. ¿Y qué nosotros necesitamos recordar de lo que hemos hablado hace poco tiempo? Que así como la cruz es escándalo, es locura para los que se pierden, el Evangelio también es escándalo. Yo recuerdo estando en la universidad, en el grupo de tutoría, teníamos a dos personas que eran muy religiosas. Y en un momento de una discusión, salta uno que no era el religioso y me dice, bueno, ¿y cuál es la verdad para vos, Mario? Allá picante estaba el asunto. ¿Por qué estaba picante? Porque yo había dicho que un folleto de Presidencia de la Nación respecto de la prevención del SIDA era mentira. Que nosotros no podemos pretender que con preservativos y con jeringas nuevas sin usar, nosotros vamos a combatir la drogadicción, el contagio del SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual. Es como enseñarle a un chico, decirle, mira, no copies en el examen. Bueno, pero si vas a copiar, fíjate que no te pesquen, hace así, así y asado. Nos mentimos a nosotros mismos cuando pretendemos ser más listos que Dios. Y entonces me preguntan, ¿y cuál entonces es la verdad? La verdad es la que está contenida en la palabra de Dios, que es la Biblia. Las dos personas religiosas saltaron como si le hubieran echado agua hervida, como echarle sal al lomo del sapo. Le digo, me extraña, no metas la religión en la universidad, me dijo. Me extraña que ustedes digan una cosa de esa, que no distingan lo que es religión de la mejor filosofía que nosotros podamos tener. Y quedaron ahí, bueno, pedaleando en el aire. Cuando ellas tendrían que aprovechar esa oportunidad, ¿para qué? Para hablar del Jesucristo que dicen que predican. Sí. Hermanos queridos, el Evangelio es escándalo, es locura y es ofensa a aquellos que no quieren saber de Dios.
Pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es lámpara a nuestros pies, es lumbrera en nuestro camino. Para nosotros es sanidad, es estar en lugares de delicados pastos. Hermanos queridos, cuando el Señor estuvo predicando en esta tierra, Él le llevó a la gente, sobre todo a los religiosos, al límite de la ofensa. Comenzó a confrontarles de una manera que los religiosos no soportaron. Por eso planeaban matarle, por eso continuamente le estaban tentando. Dinos quién eres. Hermanos queridos, cuando el umbral de la ofensa es bajito, entonces la gente se ofende. Y esto al leer los evangelios, sobre todo los sinópticos, los 3 primeros, uno ve allí, bueno, en el evangelio también de Juan, se ve muchísimo este asunto de cómo los religiosos se enojaron, se ofendieron. Belcebú, ¿sí? Demonios tiene. El Señor le decía, lo que pasa es que ustedes no pueden soportar mis palabras. ¿Por qué? Porque su padre no es mi padre. Su padre es el diablo, le dice. O sea, no era muy, digamos, cuidadoso de las emociones. Hay gente que no soporta la confrontación. ¿Por qué? Porque me estás ofendiendo. Lo que nos ofende y lo que nos lastima, hermanos queridos, es no resolver el problema del pecado. En un momento cuando el nivel de ofensa de los judíos era tan grande, el Señor Jesucristo tuvo que pasar por encima de ellos y irse de donde estaban ellos porque lo querían tirar al precipicio. Y eso nos pasa a veces a nosotros. Cuando nos ofendemos, nos vamos por esta puerta, aquella puerta, nos regresamos. ¿Sí? Nos alejamos del Señor. No solamente nos alejamos de la iglesia. Ese es el último, digamos, eslabón. Pero en realidad lo primero que hacemos nosotros es alejarnos del Señor. Una persona que se ofende y deja de venir al culto es alguien que hace rato ya no lee la Biblia, hace rato que no ora, y a predicar, por supuesto. Ni a sí mismo se predica. ¿Por qué es importante la palabra, hermanos queridos? Porque es importante no solamente aprender versículos de memoria, sino que esos versículos cambien nuestra manera de pensar. Porque eso es lo que nos hace fuerte. Eso es lo que nos saca la sensibilidad excesiva que algunos hijos de Dios tienen y que los eyectan del reino de Dios. Porque no soportan la confrontación, no soportan ser corregidos. Cuando lo que se predica no coincide con lo que se están esperando, entonces, ni hablar de cuando alguien viene. ¿Alguna vez ustedes vinieron, digamos, mal, un día estaban con un mal día? ¿Alguna vez usted vino con los pasos cambiados, preocupado por las cosas que le pasaban y ni siquiera se dio cuenta y no le saludó a alguien? A veces venimos con ese mal día. Y están los ofendibles y dicen, ay, no me saludó. Sí, seguramente que está pensando mal de mí. O con algunos, por ahí, cuando tocamos alguno de estos temas, dice, seguro que ahora me está diciendo desde el púlpito. Hermanos queridos, miren si yo voy a estar preparando una prédica para uno cuando vienen más de 150 personas. O sea, tengo que estar chiflado. Bueno, sí, yo sé que estoy un poco chiflado, pero no tanto. ¿Sí? No tanto. Entonces, hermanos queridos, por eso es importante que nosotros entendamos estas cosas. ¿Por qué? Porque el grado de nuestra ofensa marca el nivel de nuestro orgullo.
Repetimos, el grado de nuestra ofensa es el nivel de nuestro orgullo. O sea, una persona orgullosa es la que se enoja fácilmente. Porque no se le da el gusto. ¿En quién está pensando? En sí mismo. Es lo que hemos hablado mucho en los días miércoles en la parte de gestión emocional. Una persona que está herida va a tener vergüenza. ¿Qué clase de vergüenza? Es que voy a tratar de que los demás no sepan que yo estoy ofendido, por ejemplo. Yo recuerdo un muchacho que yo conocía, se frustró con su esposa, se ofendió porque tenía ciertas ideas y la esposa no se había enterado. ¿Te pasa algo, mi amor? No. No, pero ¿te pasa algo? ¿No entendés? No. Entonces, nosotros necesitamos entender que por el Evangelio nosotros podemos vivir a otro nivel. Siempre y cuando ese Evangelio provoque en nosotros cultura de reino. El Evangelio puede transformarnos solamente cuando esa transformación nos hace cambiar nuestra manera de pensar para dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar lo que Dios espera que nosotros hagamos, lo que Dios espera que nosotros podamos provocar en un mundo que está patas para arriba. Y todos necesitamos crecer en este asunto. Cuando nosotros no crecemos en madurez, vamos a hacer daño en 4 niveles. Y el primer dañado es uno mismo. Cuando no permito que el Evangelio me cambie a mí, el primer golpeado voy a ser yo. ¿Por qué? ¿Y por qué voy a andar con mala onda? Voy a andar con cara larga como el caballo repartidor. Y cuando yo no tomo en cuenta eso, el segundo nivel de daño se va a llamar matrimonio. Para aquellos que ya estamos en esa edad y tenemos el matrimonio. Cuando no paramos ahí, vamos a dañar los hijos, vamos a dañar la parentela a la cual Dios quiere que nosotros le mostremos el camino. Y si eso no paramos, vamos a dañar a la iglesia. Hermanos, cuando nosotros no entendemos nuestra necesidad de madurar, nosotros nos vamos a transformar en gente peligrosa. Y gente peligrosa crea ambientes peligrosos. Por eso cuando Pablo le va a contar a Timoteo, en el capítulo 3 de la segunda carta, lo primero que le dice en el versículo 1 de segunda de Timoteo, también debes saber esto. O sea, ¿por qué es importante que Pablo le diga, también debes saber esto? Porque normalmente por causa de andar pensando en cualquier cosa, esta verdad no es algo que nosotros vayamos a examinar con cuidado, empezando por nosotros para entender también lo que le pasa a los otros. ¿Qué tienes que saber, Timoteo? Que en este tiempo, los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué vendrán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hermanos queridos, la gente que es amadora de sí mismo tiene problemas de distorsión del amor.
Pero ¿acaso la palabra dice que yo tengo que amar a los demás como me amo a mí mismo? Entonces tengo que amarme a mí mismo. El tema es qué significa amarnos a nosotros mismos. ¿Ese amarnos a nosotros mismos tiene que ver con lo que dice la palabra o tiene que ver con lo que dice el mundo? La filosofía de los sabios de este mundo que hacen que el mundo esté cada vez más pata para arriba. Una persona que es amadora de sí mismo, su amor no tiene nada que ver con Dios. Y cuando eso pasa, el segundo nivel de peligrosidad que nosotros tenemos es que nos transformamos en avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Ese es el religioso, que sabe versículos bíblicos, tiene para cada persona que quiere corregir, tiene su versículo bíblico, pero no tiene ni uno para sí mismo. Y entonces vive de víctima y vive criticando a los demás. El Señor dice, a estos evita. Estas son gente peligrosa en extremo. ¿Y cuándo pasa esto? Esto pasa cuando una persona que se siente amenazada, está en crisis, lo primero que genera la crisis es inseguridad. Y entonces, ¿qué va a hacer la persona que se siente amenazado? Se va a retraer. Entonces voy a poner distancia. ¿Por qué? Y ahí tiene toda su explicación de por qué yo le perdoné, pero no quiero saber nada. ¿Sí? Ese cuando está en modo querer hacerle creer a los demás lo que los demás no creen nada, obviamente. ¿Sí? Y estará siempre en modo defensiva y en modo al ataque. Y entonces, ¿cuál es una de las frases favoritas? Lo que pasa es que usted no me entiende. Cualquier parecido a lo que le haya pasado a usted y a mí es mera coincidencia. No me entienden. ¿Acaso entonces tengo que dejar que haga todo lo que quiera? Bueno, esas son expresiones de gente peligrosa. Gente que es amadora de sí mismo. Y entonces, hermanos queridos, cuando nosotros nos convertimos en esa persona, la palabra de Dios en nosotros no provoca ese muro de contención para que nosotros no nos vayamos al pasto. El problema es que esa clase de gente no solamente que es peligrosa para sí mismo, sino también es peligrosa para los demás. Porque me importa a mí mismo. El resto no me interesa, salvo que podamos ponernos de acuerdo con la persona en mis términos. Y el apóstol Pablo nos ilustra por qué pasa esas cosas. Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el 32, hace una descripción extraordinaria, así como lo hace acá con Timoteo. A partir del versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si usted recuerda esa descripción que hizo Pablo, una de las cosas
que la gente le llama impío. ¿Qué es un impío? Una persona no, pío de piedad, o sea, no tiene piedad. Y además de ser impío, dice, es injusto. Y dice, la ira de Dios está sobre esta gente que hace estas cosas. ¿Cuántos de nosotros nos encantaría que la ira de Dios esté sobre nosotros? No nos gustaría, no sé, me imagino. Si uno estuviera un poquito cuerdo. Pero nosotros hacemos toda la fuerza posible para que Dios derrame su ira. Y después no sabemos, no sé por qué me pasa lo que me pasa. Porque estamos sembrando y estamos cosechando. A veces nosotros nos enojamos con nuestra realidad, estamos tristes por nuestra realidad, pero no miramos que los que estuvimos sembrando anteriormente. No estamos mirando cómo estamos tratando al resto. Y después, no sé por qué, no me entienden. Pablo dice, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto porque Dios se les manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, si nosotros queremos excusarnos por ser gente de los cuales Dios dice que son gente peligrosa, Dios nos recuerda a través de Pablo, dice, no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a los malos deseos de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso el primer peligro que tiene una persona peligrosa es que es peligrosa contra sí mismo. ¿Y por qué deshonraron? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra natura. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Anterior eran mujeres con mujeres, ahora es hombre con hombres. Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. ¿Cómo sería una imagen de estar atestado? Cuando uno está cargando, por ejemplo, harina en un tupper, ¿sí? Y queremos que entre más. ¿Qué hacemos? Empezamos a golpear. ¿Para qué? Para que se asiente, y entonces después le cargamos más y le empujamos con la cuchara. Eso es atestado, no le entra más. Atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable y sin misericordia. Fíjense las virtudes que tiene una gente peligrosa. ¿Cuánto de nosotros nos gustaría ser gente peligrosa como esta? ¿Cuánto nos gustaría casarnos con una persona peligrosa como esta? ¿Cuánto de nosotros nos gustaría tener un médico así peligroso como este? Ahora, ¿cuál es la sentencia?
La sentencia dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que los hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. Cuando dice que habiendo conocido a Dios, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al que no conoce la palabra? No, al que conoce la palabra. Entonces, ¿por qué estas personas que conociendo la palabra pueden terminar en semejante calamidad? 4 cositas. En el versículo 21 dice: se envanecieron. ¿Qué significa envanecerse en sus razonamientos? Empezaron a pensar pavada. Es el lenguaje del barrio. ¿Sí? Y se hicieron necios. ¿Qué es un necio? Un necio no es el que no sabe, sino el que defiende la mentira. En griego sería estúpido. En hebreo es un cabezón. ¿Y por qué pasa eso? Porque cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de hombre. Dejamos de tener en cuenta lo que Dios dice, porque ahora lo que yo digo es lo importante. Sí, pero Dios dice eso. Lo que pasa es que vos no entendés. Claro. Dios conoce mi corazón. Sí, la famosa frase. Y después dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Quién es la criatura? ¿Quién es en semejanza de imagen de hombre? ¿Cuál es el ídolo? Yo. Después voy a hacer otro ídolo, pero primero el primer ídolo soy yo. Entonces dejé de darle el lugar a Dios para darme el lugar a mí mismo. Esa persona es un amador de sí mismo. Y 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios le entregó. Esas son las causas por las cuales una persona que conoce la palabra termina como si fuera que nunca había conocido la palabra. Y cuando nosotros pensamos en alguien que no conoce la palabra y que hace todas estas cosas, pero eso es obvio. O sea, la gente que no conoce la palabra no tiene freno. ¿Quién le va a frenar? Solamente a una persona que no conoce a Dios le frena de hacer alguna de estas cosas porque tiene miedo a las consecuencias. Porque tiene miedo que le pase las consecuencias. Entonces, si se va a poner cruel, por ejemplo, vamos a suponer el esposo con la esposa. Y la esposa le va a meter, digamos, un envío, que estaba por decir otra cosa, va a sugerirle que se retire del hogar. Entonces se va a detener porque no quiere que lo rajen. No es porque no tenga ganas de hacerlo, porque no se la banca. Porque alguien no le va a desafiar a otro porque tiene miedo que le llenen la cara de dedo. Solamente eso le detiene, pero nunca a Dios. Pero cuando la gente que conoce a Dios se transforma en gente peligrosa, cuando esa gente somos nosotros, que nos consideramos nacidos de nuevo, nos consideramos los renovados, los regenerados, los conocedores de la verdad de Dios. Y hermanos queridos, en 27 años de creyente que voy a cumplir ahora el 2 de mayo, y en unos 13, 14 años de pastor, yo he visto gente peligrosa en la iglesia. Desde pastores, supervisores, hasta miembros nuevos, incluido el que les habla. Gente que se daba el lujo de tratar mal a los demás y después querer hacerse los espirituales. Eso es lo que, digamos, contar cuando mi hermano Alejandro un día comete una fechoría. Y yo voy a la casa de su hermano cuando estaba ahí, y entre los dos le pegamos como corresponde. Le dimos duro, le calzamos. ¿Sí? Nos encarnizamos con él. ¿Qué pasó con el hermano? Por supuesto, un año dejó de congregarse.
el pastor y el hermano espiritual. Y un día estando ya, pasó ya como 2 años, estando ya en el centro de jubilados, estaba predicando así, yo me sentía number one acá, Gigi Ávila no existís, ¿sí? Y el Espíritu Santo, cuando hago así la vista, estaba el hermano Ale así, está acá a la izquierda mía, le veo a él y el Espíritu Santo dice, pedirle perdón. Yo quería seguir predicando, pero fue tan fuerte, así una sola vez me dijo, pero fue tan fuerte que me paré en seco y empecé a tratar de acomodar y ya empecé a quebrarme. Tenía una vergüenza. Y le tuve que pedir perdón públicamente. Con el hermano le calzamos en privado y Dios me hizo pedirle perdón en público. A partir de ese momento procuro con toda mi fuerza no ser drástico, porque no quiero pedir perdón públicamente otra vez. Entonces, hermanos queridos, nosotros nos encontramos con una iglesia que no tiene la influencia que tiene que tener porque no tenemos la madurez que se necesita para llevar algo tan valioso. Algo tan valioso. Hermanos, nosotros necesitamos entender que si nosotros nos ofendemos fácilmente por tontería, vamos a provocar desorden. Vamos a provocar desorden. Si son los hermanos de la alabanza, se van a desordenar entre ellos. Y ese desorden lo vamos a trasladar para allá. Si es el pastor, va a ser lo mismo. Nosotros provocamos mayor desorden que tal vez el hermano que no está todavía en ningún lugar de liderazgo. Porque si Juancito, Pepito, que no tiene liderazgo, está en modo gente peligrosa, va a afectar a unos pocos. Pero cuando estamos en el liderazgo vamos a afectar a muchos. Por eso necesitamos tener en cuenta esto. Ahora, una de las cosas que nosotros hacemos cuando estamos en modo gente peligrosa somos peleones. Nos vamos de la iglesia, abandonamos la familia, no pagamos las cuentas, no cumplimos con nuestros compromisos. Y esto entre gente nacida de nuevo. Ahora, profundizando un poquito, ¿por qué la gente peligrosa primero es peligrosa para sí mismo? Porque es un orgulloso. Entonces, el segundo mandamiento, cuando el Señor Jesús le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le pregunta, el primero es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo es similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Lo primero que hace el Evangelio es cambiarnos la manera de pensar y darnos cuenta que somos valiosos, porque una de las cosas, de las heridas más profundas que produce el pecado es que nos hace a nosotros con complejo de inferioridad. Ese complejo de inferioridad no se da, digamos, siempre en la superficie como alguien que se encuentra ahí enroscado, que anda con la cabeza gacha, que anda con cara de la, digamos, ahí, una imagen que he visto ahí, una bicicletería, ¿no es cierto? Una imagen, hay una lágrima así, una espina en la frente. No, o sea, a veces estamos así ya en los últimos estadios. Pero primero, la persona que está herida en sí mismo es prepotente cuando le da el cuero. Es fanfarrona si tiene dinero. ¿Sí? Es manipulador si tiene capacidades inteligentes, entonces es manipulador. Se victimiza. Son muchas de las formas, pero lo primero que uno se siente mal consigo mismo, lo que hace el Evangelio es que te devuelve la identidad. Te hace recordar que no sos un pobre infeliz, una pobre piojosa, que nadie te ama, que todos te odian y entonces por eso te está comiendo el gusanito. Entonces lo que hace es decir, Dios te ama. Mira si es infeliz, ese infeliz no te ama, pero bueno,
Porque si Dios te ama, está todo resuelto. Porque Él te va a levantar, Él te va a sanar, Él te va a abrir las puertas, Él va a hacer las cosas que no puedes hacer. El tema es que yo tengo que amarme. Cuando yo me empiezo a amar a mí mismo, claro, empiezo a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque no tengo que andar pensando en mí. Entonces levanto la cabeza y puedo amar al otro. Se cierra el segundo mandamiento cuando yo puedo hacer algo por el otro. Pero el amador de sí mismo se ama a sí mismo y desprecia a todo aquel que no da su talla. Cuando pone su metro para medirle al resto y no da su talla, lo desprecia. Y si el otro tiene mucho más, le envidia. Por eso una persona, gente peligrosa, es amarga. ¿Sí? Continuamente está criticando a los demás. Continuamente está hablando de manera fea. Es una persona antipática. Y nosotros necesitamos ayudarle a los antipáticos. Porque eso a veces está en nuestra familia, en casa. Pero a veces está en nuestra familia extendida, la iglesia. Y nosotros no podemos patearle, bueno, que se vaya y se salve a otro lado, aunque a veces uno tiene una gana que se salve en otro lado. Pero no. ¿Saben por qué nosotros no podemos hacer eso? Porque Dios le ama. A la gente peligrosa también le ama. Después va a arreglar cuenta, pero ese ya no es, digamos, nuestro asunto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de amarnos a nosotros mismos? Vamos a afectar el otro fusible, que es el matrimonio. Y ahí nos transformamos de amorosos en crueles. Nos transformamos de gente, sos el amor de mi vida, ¿no es cierto? A hacerle juicio, ¿no es cierto?, a tratar de destruirlo, ir a una curandera para que le haga un payé y se muere, se seque de a poquito y quiero ver cómo sufre el desgraciado o la desgraciada. Y entonces cuando ese fusible, digamos, yo no paro ahí, claro, los primeros afectados van a ser nuestros hijos y nuestros familiares. El de nuestro cónyuge, nuestra familia, a las cuales nosotros que decíamos que éramos cristianos, que la familia era lo primero, ahora resulta que andamos diciendo, no solamente en nuestra casa, andamos ventilando a los cuatro vientos. Por eso te escucha, ve en el Facebook cómo se pasan facturas. ¿Por qué? Porque no alcanza con los que conocemos, que se enteren lo que no conocemos también. Y cuando estos tres fusibles no nos pararon, nosotros vamos a venir a la iglesia a hacer problema. ¿Sabe cuál es el problemita que tenemos cuando eso pasa? Es que Dios ama a la iglesia. Y si nosotros le pateamos a la iglesia, Dios puede llegar a patearnos a nosotros y es una diferencia muy grande de potencia en las pataditas. Hermanos, la chance que tiene la gente de conocer a Dios, si nosotros no paramos, es muy poca. Porque si nos ven a nosotros vivir así, ¿usted cree que eso va a ser, digamos, apetecible, va a ser tentador? A decir, ay, cómo quisiera vivir como piojosos como eso. ¿Usted escuchó alguna vez eso? No. Para vivir así prefiero, no. Así que el fulanito y la fulanita van a la iglesia, no, déjame a mí tranquilo, sí estoy bien. Y nosotros lo que hacemos es cerrarle la puerta. Y el Señor Jesús les decía a los religiosos de su tiempo, ustedes están en la puerta del templo, no entran, pero no dejan entrar a otros tampoco. Pero ¿sabe qué pasa cuando nosotros estamos peleando la buena batalla? A ver, vamos a distinguir este asunto. Es probable que cuando yo describía a la gente peligrosa, usted se haya sentido demasiado identificado tal vez. El tema no es cómo estamos hoy. El punto, ¿no es cierto?, es qué estamos haciendo como estamos.
Yo prefiero uno que está bien despatarrado y que está procurando salir adelante. Pega uno y erra 20. Que aquel que está pegando 20 y está en modo creyéndose la última Coca-Cola del desierto. Entonces, el punto no es cuánto nos... A ver, ¿usted cree que a mí no me describió nada esta lista? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy peleando para que cada vez haya menos cosas de esa. Y a veces no lo consigo. Ustedes no ven, pero la chica esa de pelito corto ahora, esa sí ve. Sí. Y ella sabe que a veces ni siquiera se nota que estoy peleando. Entonces no importa cómo estemos, hermanos, hoy, el punto es que no nos rindamos, que nosotros sigamos peleando esa buena batalla. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que pasa en la iglesia cuando hay gente que está procurando? Hace unos 3, 4 domingos, fue la única vez que nosotros ministramos antes de la prédica. Había un ambiente espiritual durísimo. Nuestro hermano Alberto dice, estaba orando allá y veía como de esta puerta como que tinieblas quisieran, como oscuridad quisiera entrar. Era muy duro, era muy difícil. ¿Sabe qué pasó ese día? Fue un culto extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando gente está peleando la buena batalla, Dios nos respalda. Y nos va a seguir respaldando, pero eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros tome su parte del muro y lo cuide. Pero ¿saben qué? Tengo una mala noticia. La mala noticia es que la presión va a aumentar. La presión va a aumentar. Y aquel que ande flojito de papeles va a sufrir mucho, va a sufrir su familia y va a sufrir su entorno. Pero la persona que esté procurando sabe que se va a hacer más fuerte. La persona que está peleando la buena batalla, cuando venga la mayor presión, va a estar más fuerte y va a soportar. No solamente va a soportar para sí mismo, sino va a soportar para otros también. Se va a transformar en algo que Dios puede exportar. Por eso va a llegar el momento en que las personas que aparentemente no son tan espirituales son los que van a decir, y vos sabés que el hermano se acercó, me abrazó y me dijo al oído todo lo que yo estaba sufriendo. Porque la persona que está procurando agradar a Dios, Dios va a poner cosas valiosas en sí misma. El Señor Jesucristo, cuando nosotros leemos el Evangelio de Marco en el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice que Él empieza el ministerio, en Marco empieza así, de una. Y entonces dice que andaba predicando del Evangelio del reino, diciendo, el reino de Dios se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sabe qué pasa cuando el Evangelio se transforma en nuestra cultura? Ese Evangelio se transforma en poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los musulmanes y los cristianos? Los musulmanes, una de las cosas que tienen es que su cultura es su religión. Los chicos de chiquitos nacen y saben quiénes son los infieles. Por supuesto, le meten una mentira más grande que una casa. Y le dicen que cuando ellos den la vida por Alá, en el cielo le esperan 14 vírgenes. Acá en la tierra, uno se nos hace un lío bárbaro. Imagínate de 14 problemas de esa clase. 14 suegras, imagínense. Eso es más que bendición y maldición. Entonces, ¿y qué pasa con los cristianos? Y los cristianos podemos tranquilamente estar aquí y a la noche hay un bailongo y estamos chiquichín, chiquichín, chiquichín. ¿Sí? Ni un problema.
Yo cantaré de la bondad de Dios. Bombón asesino después. Claro, o sea, a ver, no tenemos sustancia. Y nos olvidamos lo que dice Dios, que todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no, digamos, nuestra religión, entre comillas, si el Evangelio no es nuestra cultura? Es que yo cantaré de la bondad de Dios, tiene sentido en determinados momentos, pero te ponga fuerte, bombón asesino, y automáticamente la caderita que se mueve. ¿Por qué? Y porque así fuimos adoctrinados. No es porque, ay, lo que pasa es que es un carnal. No, o sea, lo que nuestro cerebro, digamos, interpreta es con lo que se ha adoctrinado. Y si a nuestros niños nosotros desde chiquitos no les enseñamos que tienen que honrar este lugar, que tienen que honrar a mamá y a papá, que tienen que honrar a sus hermanitos, que tienen que dar gracias por las cosas que tienen, que es un hijo de Dios y que tiene que portarse bien porque representa a Dios. Si nosotros desde chiquitos no le adoctrinamos, ay, pero adoctrinar es una palabra muy fuerte. No, fuerte es lo que hace el diablo después con los no adoctrinados en la palabra de Dios. Y adoctrinar no es mala palabra. El tema, ¿qué doctrina nosotros le enseñamos? Eso sí es peligroso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque si tú cuidas eso, te vas a salvar a vos y vas a ayudar a que otros se salven también. Y hermanos queridos, cantar acá en la iglesia, aplaudir, decir gloria a Dios, amén, traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Si nosotros pensamos que eso es cultura, no entendimos nada. El diablo es rechocho. Hermanos queridos, cultura es pensar el Evangelio. Es ver la vida, es nuestra cosmovisión, es la manera en que nosotros analizamos y procesamos todas las cosas, de las más insignificantes que nosotros podríamos considerar hasta lo más alto. Hermanos queridos, por eso, porque todavía el Evangelio no es nuestra cultura, nosotros seguimos teniendo los problemas que tenemos en la iglesia. Que no se parece en nada a los problemas que tiene afuera, no se parecen en todo los problemas. ¿Cuáles son las peores marcas de nuestra sociedad? Esas están aquí. ¿Cuándo nosotros vamos a revertir eso? Cuando nosotros pensemos la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a pensar automáticamente la palabra de Dios? Ese proceso se llama santificación, que es aprender la palabra de Dios, identificar cuáles son nuestros puntos flacos y aplicarle la palabra de Dios a nuestros puntos flacos con determinación, con intencionalidad, con perseverancia, hasta que se haga conducta automática. Hasta que pensar que yo tengo que amar a mi prójimo sea automático, y entonces yo veo al otro y entonces no tengo problema en correr a ayudar. No le estoy primero haciendo una radiografía espiritual a ver si merece o no merece que le ayude. ¿Por qué? Porque en eso nos transformamos. Este merece la ayuda, el otro no merece la ayuda. ¿Y nosotros qué merecíamos de Dios? ¿Qué merecíamos? Ustedes no merecían nada, yo sí. Claro, eso es lo que piensa la persona, gente peligrosa. Que yo sí porque, y ahí empezó toda la lista de las cosas buenas que yo hice. Ese está más perdido que enano en procesión. Claro. Por eso, cristianos no le perdonan a su hermano y se van a otra iglesia porque no quieren perdonar. O sea, a veces. Ese no entró a primer grado, ni en el jardín no entró. Y se cree espiritual, para completarse cree espiritual. Eso es lo duro.
Hermanos queridos, lo que hace la cultura del reino es que primero nos devuelve la identidad de hijo. ¿Sí? Nos permite pensar, nos devuelve el cerebro. ¿Sí? Es saber y tener, digamos, como presente en mis momentos difíciles. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Su vara, su callado me infundirán aliento. Y saber que Dios se compadece de mí porque sabe que soy polvo. Saber que cuando yo pase por las aguas, Él estará conmigo. Cuando yo pase por el fuego, Él estará conmigo. Cuando yo esté en el desierto, Él estará conmigo y me va a hablar en el desierto. Y que yo puedo perder todo lo de este mundo, la vida incluso. Pero la biológica, pero la vida eterna no la voy a perder. Una persona que no tiene miedo a la muerte es una persona que no puede intimidarle con nada. Esa es la clase de gente que fueron los primeros cristianos. ¿Por qué Esteban le estaban apedreando y dice, Señor, no le tenga en cuenta su pecado? ¿Por qué Esteban podía hacer eso? ¿Por qué Pedro dice, no, a mí no me van a crucificar como a mi Señor, que sea boca abajo, que sea cabeza para abajo? ¿Por qué ellos podían ir al circo romano para ser devorados por las fieras? Iban cantando y alabando a Dios. Que iban a ser atados a un poste, le iban a echar brea encima y Nerón iba a iluminar Roma con los cadáveres de los cristianos. ¿Cómo ellos podían hacer eso? Claro, porque su religión era su cultura y su cultura era el Evangelio. Y ellos no tenían Biblia. Ellos solamente tenían la palabra de Dios viva en sí mismo por lo que le habían predicado y lo que ellos habían creído. Entonces usted no va a encontrar un cristiano que abandone su familia. No va a encontrar un cristiano que abandone a su madre, a su padre, que no le importe cómo está. No va a abandonar a su hermano por más descarriado que ande el desgraciado. No va a encontrar. Porque si puede ayudar a un descarriado de afuera, puede ayudar a un descarriado de adentro. Pero para eso, hermanos queridos, hay que pagar un precio. No se puede pretender ser un hijo de Dios con pelo en el pecho y pasto en la axila, viniendo al culto el domingo. Y si es que viene todos los domingos. No se puede pretender escuchar una prédica una vez y ya estoy tranquilo. Hermanos queridos, si nosotros no tenemos mentalidad de alumno, de profesionales, nosotros se nos va a entrar, digamos, agua en nuestra casa. Hermanos queridos, Dios empezó una obra en nosotros, el Evangelio nos recuerda eso. Y la va a perfeccionar. ¿Sabe por qué va a perfeccionar en gente como nosotros? Por lo que Él depositó la vida de su Hijo en nosotros. Por eso no nos deja. No es porque, ay, el Señor te ama y no te dejará. En realidad es por rebote que nos ama. Él ama a su Hijo. Y como su Hijo está en nosotros, y entonces nos ama. No es que, ay, porque yo soy... No, hermano querido, ese es nuestro problema. Y menos mal que la imagen de su Hijo está en nosotros, porque si no, ¿a dónde íbamos a parar? ¿Y cuál es la obra que Dios empezó? Efesios capítulo 4. Versículo 14. A ver, perdón. Capítulo 4. Versículo 13. Esa obra va a ser hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué Dios quiere que cada vez nos parezcamos más a Cristo?
¿Por qué Dios no quiere que nosotros seamos gente peligrosa? Porque entonces donde nosotros estemos, vamos a poder comunicar a Cristo. Mira qué diferente que son. Hermanos queridos, dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de Cristo. De manera tal de que si Cristo estuviera entre nosotros, nosotros no sabemos cuál es Cristo. Va a haber una confusión. Y está Cristo ahí. ¿Y quién es? A veces el pastor. No. Porque entonces, hermanos queridos, nuestra vida va a ser diferente y nosotros no tenemos que andar 15, 20 años de creyentes, de discipulados, para uno que después tiene un problema y se va. Yo estoy peleando esta buena batalla y no siempre gano. ¿Y sabe por qué yo le pongo todo el entusiasmo y le pongo todas las pilas y procuro de todas las maneras? Como decía Pablo cuando escribía a los primeros de los Corintios, a todos me hice de todo con tal de ganar uno para Cristo. Porque sabe que mi anhelo, el anhelo de mi corazón, es que dentro de poco yo tenga que sentarme y otro sea mi pastor de entre ustedes. Que nosotros no tengamos que ir a buscar de que la región tenga que mandar otro pastor aquí cuando yo tenga que dejar este lugar. Porque ustedes se multiplican. Porque ustedes no tienen temor, no tienen miedo. Y que cuando yo le diga, ¿quién puede venir a limpiar el sábado? Que no tenga que venir 4 o 5 como el sábado, como ayer. Sino que se peleen por venir. ¿Por qué? Porque no se le cae, no se le mueve la coronita por venir a limpiar. Y están molestándome a mí. ¿Qué puedo hacer, pastor? Me tienen que tener harto ustedes, que quieren hacer cosas y no me dan tiempo a pensar. ¿Por qué? Porque voy a ver gente como esa mujer que fui a visitar ayer a la mañana. Hermanos queridos, a veces uno no puede entender cómo el diablo se encarniza con algunos. Y hermanos, si ustedes hubieran visto la cara de esa mujer, no podía hablar de llorar y llorar. Y cuando me fui, después de haber orado y haberle dado un buen abrazo, esa mujer cambió el semblante. Su lío está absolutamente intacto. Tiene todos los piojos habido y por haber todavía. Pero ¿sabe qué? Tiene esperanza. Esa esperanza que un día vino a mi corazón. Y mi vida entera cambió. Yo quiero que tu vida entera cambie. Porque te vas a poner gente peligrosa para los de afuera. Gente peligrosa para los de afuera. Por eso, hermanos queridos, hoy es un día donde nosotros podemos hacer la diferencia. No importa cómo está tu situación. Dios está contigo. Es todo lo que importa. Dios está contigo, es todo lo que importa. ¿Tienes miedo de lo que te pueda pasar por tu salud? Dios puede cambiar o no, pero te va a sostener. ¿Tienes miedo de lo que puede pasar y no quieres que le pase a tus hijos? Sí, le puede pasar, sí. A nuestro hijo le pasó las cosas que nunca quisiéramos que le hubieran pasado. Pero el Señor los va a levantar. Y cuando el Señor le levante se transforma en gente peligrosa para las tinieblas. Dios está con nosotros. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A quién hay que pelearle? Ya no andamos eligiendo rivales, nosotros donde quiera, Señor. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros vivimos esa clase de vida? Todas esas tristezas que tiene la gente, nosotros no las tenemos. Si nos falta, no hacemos problema. Si nos saludan, no hacemos problema. Si perdimos acá, no hacemos problema. Porque el problema no es lo que nos pasa, sino cómo procesamos, desde qué batería de conocimiento procesamos las cosas que nos pasan. Cuando yo sé que Dios está conmigo, es todo lo que importa. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos.
Vamos a darle gracias a Dios. Yo no sé usted, pero a mí me encantó ser confrontado. A mí me encantó ser confrontado. Porque esto me da la oportunidad de hacer algo diferente. Amén. Nada, ya está demasiado serio. No le gustó ni miércoles la prédica. ¿No le gustó la prédica? ¿Puedo predicar otra? ¿No? Démosle gracias a Dios. Yo quiero que genuinamente, en serio, ¿sí?, le pida a Dios: Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero ayudar a otros a ser diferentes. Acá, de los que estamos aquí, los que están en su casa, yo quiero comenzar a ser la persona que habla distinto, que piensa distinto, que abraza distinto, que ayuda distinto. Y si nosotros hacemos esto en nuestro pequeño núcleo, no hay forma que lo que nosotros hagamos en privado no se manifieste en público. Tarde o temprano. Amén. Padre querido, te damos gracias. Yo sé, Señor, que entre nosotros hay gente peligrosa en distintos grados, empezando por mí. Pero nosotros no queremos ser peligrosos para la congregación. No queremos ser peligrosos para la gente que no te conoce. Nosotros queremos ser peligrosos para las tinieblas. Señor, por eso hoy queremos pedirte perdón por nuestros enojos. Pedirte perdón, Señor, porque no estamos ocupándonos como debiéramos ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual. Pero, Señor, hoy tú me has mostrado, Señor, que yo puedo ser alguien de inspiración para otros. Señor, cuando yo escribía esta prédica, Señor, tú me mostraste que Chilecito puede ser diferente por causa de la influencia que tú nos vas a dar como congregación. Porque cuando yo miro, Señor, a mis hermanos, yo me encuentro que hay gente que está en la universidad, otro en la municipalidad, otro está en el hospital, otro está en los barrios trabajando, otro está en un comercio. Señor, tú tienes uno o más de los tuyos en cada lugar estratégico. Y nosotros necesitamos llegar, Señor, desde nuestro intendente hasta aquella persona que hoy no se sabe ni parar. Y tú, Señor, tienes gente preparada para todas esas cosas. Tú tienes gente preparada en este lugar y aún hermanos que hoy no están aquí, gente preparada para ir a cada uno de esos lugares donde hay dolor, donde hay desorientación, donde hay destrucción. Dios amado, Dios todopoderoso, hoy te pedimos perdón por no ocuparnos. Pero hoy queremos levantarnos y aunque hayamos fracasado y muchas veces, Señor, no tenemos fe que nos vamos a levantar, no tenemos, Señor, no tenemos miedos a nosotros mismos que volveremos otra vez a caer. Pero en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros rechazamos todo pensamiento negativo y declaramos, Señor, que nosotros vamos a pararnos. Nosotros vamos a hacer, Señor, como lo que tú le dijiste a Josué. Levántate y ponte sobre tus pies. Cruza este Jordán. O como le dijiste a Pablo, porque para eso me aparecí a ti. Para que vayas. Para que le prediques el evangelio, para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás a Dios. Salgan de maldición y entren en bendición. Señor, a pesar de nuestra humana debilidad, Señor, nosotros recordamos que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso te damos gracias, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Y queremos recuperar la confianza que nosotros simplemente sembramos y regamos, pero tú eres el que das el crecimiento. Tú eres el que haces todas las cosas. Señor, queremos poner nuestra confianza en ti y no en nosotros. Renunciamos a creer que nosotros vamos a hacer. Tú lo harás, Señor, y esa es la garantía y esa debe ser nuestra paz.
Señor de los cielos, que tú bendigas cada familia representada acá en este lugar. Bendice a cada familia en el nombre de Jesús. Señor, hoy queremos decirte gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, no queremos salir de este lugar sin adorar tu nombre. Queremos, Señor, despedirnos cantando con alegría. Cantando con alegría. Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias, papito querido, por tu palabra. Gracias porque nos pegó tu palabra. Gracias, Señor, porque nos sacudió tu palabra. Oh, bendito eres. Bendito eres, Señor. Amén, amén. Vamos a cantar una canción que me recuerda cuando recién me convertí. Oras. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, las dudas y el temor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. A ti te adoramos, Señor. Gracias, papito querido. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, hermano querido, vamos a saludarnos con la paz del Señor. Vamos a abrazar. Hey, fíjense las personas que están tal vez por primera vez recién. Salude primero a ellos, ¿sí? Déjele al otro que no se va a ofender hoy.